Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a la primera clase de base de datos, comisión C I D. Yo soy el profe Jeremías Rivarola. Voy a estar acompañándolos en esta materia y en la de programación uno. Les cuento que, bueno, soy desarrollador de software y desarrollador web, así que espero que, que entiendan o que me puedan entender durante el recorrido de esta cursada. Voy a compartir pantalla y les voy a mostrar el contenido de base de datos para que veamos qué es lo que nos espera en todo este recorrido, ¿no? De las 10 clases que vamos a tener de base de datos. Acá, completo. Bien, perfecto. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar durante la cursada? ¿Sí? Como verán, esto está habilitado para que ustedes lo miren en el campus, ¿sí? Está en la parte de programa de contenidos. Y como verán, en la clase de hoy, clase uno, ¿sí? La primera clase, vamos a ver fundamentos de bases de datos, introducción a la base de datos, ¿sí? Vamos a ver un poquito de historia, vamos a ver conceptos fundamentales como tablas, registros y campos, tipo de base de datos y sus aplicaciones, ¿sí? Después en la segunda clase, vamos a estar viendo modelado y relaciones en base de datos. Vamos a ver claves primarias y foráneas, atributos y entidades y tipos de relaciones. En la clase 3 vamos a ver introducción al lenguaje SQL, ¿sí? Y vamos a ver fundamentos de SQL, consultas básicas como select, where y order by. No se asusten, ¿sí? Pero vamos a ir paso a paso, pero les voy adelantando qué es lo que vamos a ir viendo en el largo en el transcurso de esta cursada, ¿no? Clase 4, consultas y funciones SQL avanzadas, ¿sí? Vamos a ver uso de funciones SQL, agrupación de datos, como group by y having, y subconsultas, ¿sí? Clase 5, vamos a ver consultas multitabla y join, ¿sí? Tipos de join, inner join, left join, right join y full join. Operadores de conjunto como unión, intersect y except, ¿sí? Luego en la clase 6 vamos a estar viendo manipulación de datos en SQL, inserción, actualización y eliminación de datos con insert, update y delete. En clase 7 vamos a ver optimización y seguridad en SQL, estrategias de optimización, uso de índices y seguridad en base de datos. En la clase 8, introducción a vistas y procedimientos y almacenados, perdón, procedimientos almacenados, creación y uso de vistas, procedimientos almacenados básicos, ¿sí? Clase 9, vamos a ver importación y exportación de datos, métodos de importación, exportación, gestión de base de datos externos. Y en clase 10 va a haber acá dice evaluación final, pero en realidad lo que va a hacer, vamos a mostrarles un modelito de cómo sería el examen parcial, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a mostrarles un ejemplo de un parcial, ¿no? No es que va a ser ese el parcial que van a rendir, pero vamos a mostrar un ejemplo de parcial como para que ustedes vean con qué se van a encontrar, ¿sí? En este caso sería múltiple choice, verdadero y falso, ordenar código o desarrollar, ¿sí? Pero bueno, les vamos a mostrar un modelito como para que vayan viendo y haciéndolo juntos a ese examen para ver a ver qué notita nos sacamos, ¿no? Entre todos. Así que bueno, bien. Eh, a ver, hice 10 clases. En sí, bueno, el contenido que está acá no necesariamente es exacto, ¿sí? Por ahí vamos a ver quizá un poquito de menos cosas, porque acuérdense que 10 clases para lo que es la materia de base de datos es poquita, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo lo más, no sé si lo más resumido posible, pero vamos a tratar de meter el mayor contenido posible en el tiempo que se nos dé, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la clase, ¿sí? Y vamos a empezar con un poquito de historia, ¿bien? Primero vamos a ir con un concepto, vamos a ir desde el principio. Y bien, dice introducción a base de datos.
Las bases de datos son sistemas fundamentales para almacenar, organizar y gestionar información de manera eficiente. En esta presentación vamos a explorar los conceptos clave de las bases de datos, incluyendo tablas, registros y campos, para ayudarte a comprender mejor este poderoso recurso tecnológico. A ver, para que se entienda bien qué es una base de datos, les aconsejaría que lo relacionen con algo de la vida real. Por ejemplo, se me ocurre una biblioteca, ¿sí? Una biblioteca, ustedes cuando van a buscar un libro, si hacen un pedido de un libro, quieren retirar un libro, la persona que está en administración, la persona que los atiende, tiene en su computadora dónde se encuentra ese libro, en qué sección de la biblioteca se encuentra ese libro. Entonces, cuando va, lo busca, encuentra ese libro y se los pasa. Y de paso le dice si está en stock o no, ¿no? Entonces, eso es una base de datos. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de datos bien organizados, estructurados, de tal manera que a esa persona le sirva para poder brindarles esa atención a ustedes, ¿no? De decirle, a ver, creo que lo tengo, y que en realidad no lo tenga, ¿sí? Entonces, para evitar eso, existen las bases de datos, ¿sí? Así que bueno, espero que se entienda más o menos por ese lado, ¿no? Bien. Por otro lado, tenemos una línea de tiempo, ¿sí? Y fíjense que dice evolución de los sistemas de base de datos. Voy a ver si lo puedo agrandar un poco más a esto, así se ve mejor. A ver. Ahí está, yo creo que ahí se ve un poco mejor. Uy, bien. Fíjense que dice evolución de los sistemas de base de datos. Y fíjense que tiene un inicio que dice parte de la necesidad de almacenar grandes cantidades de datos. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo surge esa necesidad de una base de datos, ¿no? De algo que nos permita almacenar gran cantidad de datos? Como ustedes sabrán, hace muchos años atrás no existía la base de datos. Entonces, ¿qué hacía un usuario? Por ejemplo, no sé, alguien que tenía que organizar tareas, tenía que fijarse su stock, ¿no? De, por ejemplo, una granja, ¿no? En la cual tenía que contar cuántos productos tenía, qué materia prima tenía y demás. ¿Qué hacía? Lo anotaba en un lápiz, con lápiz y papel, ¿sí? Y lo tenía guardado y iba teniendo muchos papelitos guardados, ¿no? Eso no solamente en el caso de un usuario, ¿no? De una persona en su vida cotidiana, sino que las empresas tampoco tenían un sistema de base de datos, entonces lo hacían todos de la misma forma. Entonces ahí es donde empieza a surgir la necesidad de poder resguardar esa información, porque si no, es como todo, ¿no? Esos papeles, ¿qué pasaría si dejan un montón de papeles almacenados en un depósito y ese depósito se quema? Chao, perdieron toda la información de todo ese tiempo, o de muchos años a lo mejor, en 2 segundos del incendio, ¿no? Entonces, empezó a surgir esa necesidad. Entonces, ¿qué pasó? En la década de 1950 se da origen a las cintas magnéticas. ¿Cómo eran esas cintas magnéticas? Fíjense, yo acá guardé un ejemplito. Fíjense, si entramos en Google y buscamos cintas magnéticas de base de datos, fíjense que le salen un montonazo, ¿sí? Pero las originales eran estas que están acá. Fíjense que era de la empresa IBM y Sony, ¿ven? Desarrolla una cinta magnética de 330 TB, significaría terabytes, ¿sí? Y fíjense que, ¿cómo eran? ¿No? Eran gigantes, ¿sí? Estaban todas en una misma locación. Fíjense que acá hay otra imagen. Fíjense el tamaño, ¿no? de esas cintas magnéticas y cómo las resguardaban en esa especie de cabina, ¿sí? Bueno, después, a ver, una presentación, ahí está. En la década de 1960 se implementan los discos. ¿Cuáles son esos discos? Los discos duros de las computadoras. ¿Sí? Fíjense que acá creo que hay una imagen. Cuando estaba buscando encontré una, me parece. A ver. Eh, bueno, sí, pero para que se vea mejor, sí, acá hay un par de modelitos, pero no, vamos a poner disco rígido. Rígido. Ahí está.
Estos son los discos, ¿sí? Son los discos que se crearon en 1960 y son los que conocemos hasta el día de hoy, ¿no? A ver, sabemos que hoy en día existen discos sólidos, eh, los M2 también, que son una plaquita chiquitita que van en la placa madre de la computadora. Ya la tecnología va avanzando cada vez más, entonces se hacen más compactos y con más, más capacidad de almacenamiento, ¿no? Pero bueno, en 1960 se empezaron a crear los discos duros, ¿no? Los discos rígidos, estos famosos discos, o discos SATA, como le dicen muchos, ¿sí? Esos son los famosos discos, o disco mecánico, tiene un montón de formas de llamarle, pero su nombre original es disco rígido, ¿sí? Bien, luego, a ver, en 1970 nacieron las bases de datos relacionales. A ver, primero veamos esto. Se implementaron los discos, ¿sí? Los discos rígidos. A ver, ¿qué podíamos almacenar en los discos rígidos? Como el día de hoy, podemos almacenar nuestro sistema operativo, podríamos almacenar carpetas y dentro que tenga subcarpetas, ¿sí? Y dentro archivos como imágenes, documentos Word, documentos Excel, eh, o un montón de otro tipo de archivos, ¿no? Podemos que adentro contengan muchísimos datos. Bueno, eso es lo que permite el disco duro. Pero, ¿qué pasaría con el disco duro si se quema? Pasa lo mismo que pasaba al principio de los tiempos, que si se quemaba, desaparecía toda esa información. Entonces uno tenía que estar resguardando esa información en otros discos, ¿sí? Ver la forma de siempre tener un resguardo, una copia de seguridad y demás. Entonces, ¿qué pasó? En 1970 nacieron las bases de datos relacionales y Oracle. Oracle fue la primera empresa grande que puso, creó la base de datos relacional y eso lo que permitió fue que no necesitemos tanto de un disco duro, ¿no? Porque hoy en día sabemos que lo utilizamos por Internet, guardamos información por Internet, en la nube o en diferentes servidores y demás. Entonces, tenemos cómo tener una copia de seguridad y poder rescatarla de cualquier lado, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. Y además, fíjense que dice base de datos relacionales. ¿Qué significa eso? Que podemos relacionar dentro de bases de datos muchísimas tablas diferentes. Pero ya vamos a ver con más detenimiento eso en un ratito más. ¿Sí? Después, en década de 1980, el modelo relacional consigue posicionarse del mercado de las bases de datos. Las bases relacionales, más que nada por los eficaces que son, duró mucho tiempo y fue la número uno por mucho tiempo. ¿Sí? Y ahora, hoy en día, en la actualidad, vieron que dice diversas. Bueno, es porque no solamente tenemos base de datos relacionales, sino que también tenemos base de datos no relacionales. ¿Sí? O sea que no se relacionan entre tablas diferentes, ¿no? Igualmente, eso lo vamos a ver más por la clase 9, sí, 9, 10, que vamos a ver base de datos no relacionales, ¿sí? Como no SQL. Bien, vamos a checar un poquito esto. A ver si lo puedo. A ver ahí. Entonces, en breve resumen, un poco de historia. En 1960, los primeros sistemas de gestión de base de datos se desarrollaron, como el modelo jerárquico y el modelo de red. En 1970, el modelo relacional propuesto por Edgar Codd se convirtió en el paradigma dominante en el campo de la base de datos. Y de 1980 a 1990, ¿sí? Surgieron nuevos modelos de datos, como el modelo orientado a objetos, para adaptarse a las necesidades cambiantes de la industria. ¿Sí? Entonces, hoy en día, la mayoría de las empresas cuentan con base de datos, ¿sí? Pero hay empresas que todavía no, como es el caso de algunas fábricas o directamente los kioscos también, o las tiendas de ropa, muchos comercios que no cuentan con una base de datos relacional o con un gestor que les permita tener esos datos de manera eficaz, ¿no? Bien resguardado, que puedan obtener esa información en el momento que quieran y demás, o que estén bien estructuradas. Hoy en día hay muchas empresas
que usan Excel, ¿sí? Muchos negocios, muchos locales usan Excel y lo utilizan como si fuese una base de datos. A ver, Excel es una planilla de cálculo, no es un gestor de base de datos, ¿sí? Para aquel que no entienda de Excel o no conozca Excel, ¿sí? Yo les voy a mostrar, a ver si puedo, a ver, porque el otro no lo tengo original, así que voy a entrar directamente desde acá. Eh, Hojas de cálculo. Fíjense, esto es lo mismo que Microsoft Excel, ¿sí? Fíjense, es una planilla de cálculo, la cual está compuesta por celdas, ¿sí? Y fíjense que tiene como una ubicación directa, ¿no? Como por ejemplo A1, A2, A3, o por ejemplo si seleccionamos acá, decimos que estamos ubicados en C6, ¿sí? Entonces, esto es una hoja de cálculo de Excel. Mucha gente, muchos locales, perdón, muchos negocios, tienen su base de datos, por así decirlo, la tienen en una hoja de cálculo de Excel, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo tienen? ¿Se acuerdan cómo? No, bueno, si alguno no creó una tabla nunca, generalmente se compone de esta manera, ¿no? Ponemos un título, ¿sí? Título, y acá podríamos poner, por ejemplo, no sé, nombre, cantidad, ¿sí? Y precio, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de acá, nosotros creamos, a ver que esto lo enderezo, ahí está. Nosotros a partir de acá ya tendríamos una tablita creada, ¿sí? Entonces acá los locales, ¿sí? Pondrían su información, ¿sí? El precio, la cantidad y demás. A ver, ¿se puede hacer? Sí, es aceptable, obviamente, pero no está correctamente estructurado, ¿sí? Los gestores de base de datos lo que permiten es estructurar dichas tablas, estructurar bien una base de datos, incluso le da la seguridad de que no va a correr riesgos por ejemplo, de hackeos o de sustracción de información, a no ser que nosotros demos esos privilegios a usuarios que no deberíamos, ¿no? Pero se encarga de todo eso, ¿no? De dar esa seguridad al usuario en cuanto a su información, porque esto, a lo mejor para un local, tener, no sé, zapatillas, pantalones y demás, tener una cantidad y tener un precio, eso le sirve mucho a esa persona. Y si pierde esa información, no la recupera, o por ahí le va a costar mucho más recuperarla. Entonces, siempre tenemos que pensar en eso. Hay muchas empresas que se están dando cuenta de la necesidad o de la importancia que tiene resguardar esa información. Entonces, directamente lo que hacen es contratar gestores de base de datos, ¿sí? Contratan administradores de base de datos que le creen una base de datos para ellos poder resguardar esa información de manera segura, ¿sí? Bien, vamos a avanzar un poquito. A ver que yo tenía una información por acá. No, está bien. Bien. Ahora bien, recién les mostré cómo se creaba una tablita, ¿no? Mostramos algo así rapidito de cómo crear una tabla. Ahora, ¿qué es una tabla en base de datos? Bueno, primero tenemos tres características ahí que aparecen en la presentación, que dice estructura. Una tabla es la unidad básica de una base de datos, ¿sí? Organizada en filas. Fíjense que entre paréntesis dice registros. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Y columnas, que se le llama campos, ¿sí? Datos organizados. Cada tabla almacena información relacionada de manera estructurada, facilitando su gestión y consulta, ¿sí? Y luego dice relaciones. Las tablas pueden estar relacionadas entre sí, permitiendo conexiones y consultas más complejas. Ahora, podríamos ver un ejemplito de todo esto, ¿no? Vamos a ver la parte de estructura. Dice, una tabla es es la unidad básica de una base de datos organizada en filas, que sean registros, y columnas, campos. Bueno, lo que voy a hacer es, fíjense, acá está la tablita que yo armé de Excel. Acá lo que voy a hacer es ponerle otro color como para que se distinga mejor. Vamos a poner, esto sería el título,
Esto sería, ahí está, el atributo, bueno, no les quiero decir atributo ahora, sería el nombre de ese listado, ¿sí? Y acá sería el contenido, ¿no? Los datos que nosotros vamos a arrojar. Entonces, ¿cómo sería esto de registro y de campos, ¿no? O filas y columnas. Bueno, toda esta parte horizontal, ¿sí? Acá, esta fila, ¿sí? Toda esta parte que ven así que yo voy remarcando, esos son filas y a la vez son registros, ¿sí? Entonces, esto se le llama registro. Yo estoy ubicado sobre esta, ¿no? Pero cualquier fila es un registro, ¿sí? Vamos a marcar esta. Ahí está. Eso sería un registro, ¿sí? Y por otro lado, tendríamos lo que se llama campo. El campo sería el conjunto, por ejemplo, de este atributo hacia la parte vertical, ¿no? Todo lo que contiene esa parte vertical, eso se le llama campo, ¿sí? A ver, lo voy a poner de este color. Ahí está. A esto se le llama campo, ¿sí? Acuérdense bien de esto, yo lo dejo así como ejemplito, como para que ustedes lo puedan ir viendo. Y el título, que no se los mencioné en lo que es esas tres características, pero ese título se le llama entidad, ¿sí? Entidad. Esa entidad va a ser el nombre de la tabla, ¿sí? En este caso dice título, pero yo acá podría poner ropa, ¿sí? Entonces sabemos que nuestra tabla va a contener ropa. Acá en la parte de nombre va a tener, por ejemplo, jean, va a tener, no sé, remera, zapatillas, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a tener. Y acá, bueno, cantidad, no sé, podemos decir que tenemos en stock 12 jeans, 2 remeras y 10 zapatillas. Vamos a tener que pedir más remeras porque nos quedan pocas. Y bueno, y acá el precio, ¿no? Entonces, fíjense, esto sería una tabla, vamos a repasar, esto sería una tabla. La parte horizontal de los datos, ¿sí? Todas estas partes, serían registro y la parte vertical, todo el conjunto vertical, sería campo, ¿sí? Sería lo mismo que, a ver, le podríamos poner campo y acá entre paréntesis le podríamos poner columna, ¿sí? Podríamos poner columna directamente. Perfecto. Campo o columna. ¿Cómo se conoce más? Como campo, ¿sí? Por eso yo les nombro campo. El registro podría ser lo mismo que filas, ¿sí? Podría ser lo mismo que filas, ¿ok? Pero en base de datos se le llama registro. Y entidad, que sería el nombre de la tabla. Le puedo poner acá entidad o nombre de tabla directamente. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, de esa forma está compuesta una tabla. De esa manera se crea una tabla. Ahora, vamos a ver qué más decía las características. Bueno, filas, ven, registros y columnas, campos. Datos organizados. Cada tabla almacena información relacionada de manera estructurada, facilitando su gestión y consulta. ¿A qué se refiere esto? Fácil. Que si yo tengo un tipo de dato acá, como jean, remeras, zapatillas, no debería tener acá, por ejemplo, un perro, ¿sí? Porque estaríamos hablando de algo totalmente diferente a lo que tenemos dentro de nuestra tabla. Si nuestra tabla habla de ropa, nosotros deberíamos tener nombres de ropa acá, no un perro, ¿sí? Porque sería otro tipo de tabla, una de un perro, sería directamente animales, una tabla que se llame animales, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con la parte de estructurada, ¿sí? De que siempre tiene que tener un mismo tipo de dato, ¿sí? Siempre que hablemos de datos dentro de una tabla, tienen que hablar de lo mismo, ¿sí? Cantidad, por ejemplo, si dice 12, 2, 10, les voy adelantando, estos son números enteros. Yo no podría escribir así, 3, por ejemplo. Si tengo 12, 2, 10, no puedo poner 3 escribiéndolo. Tiene que ser el mismo tipo de datos. O sea, en vez de poner 3 de esa forma, yo voy a poner 3, ¿sí? Un 3 directamente. ¿Se entiende?
Espero que sí. Y precio, si yo al precio le pongo 12.30, eso sería un decimal, ¿sí? Entonces yo no podría poner, por ejemplo, 12,20, ¿sí? No podría poner eso porque no queda bien, no está bien estructurada la tabla, ¿sí? Siempre tiene que ser de un mismo tipo de datos. ¿Y a qué ayudan los gestores de base de datos? Justamente a eso, hacerlo, hacer que coloquemos información del mismo tipo de datos, ¿sí? Por eso es tan importante, y por eso fíjense que yo acá pongo 12,20, ¿sí? Y el Excel me está dejando hacerlo, cuando en realidad no es correcto, no está bien estructurado esta tabla. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que usamos un gestor de base de datos y por eso se dice que Excel no es un gestor de base de datos y no sirve para hacer base de datos, ¿sí? Bien. Eh, ¿Qué más? Y después relaciones, ¿sí? Las tablas pueden estar relacionadas entre sí, permitiendo conexiones y consultas más complejas. A ver, les voy a mostrar un ejemplo, pero ya me estaría adelantando bastante. Yo podría acá, por ejemplo, nosotros tenemos ropa, ¿sí? Y podríamos decir acá que tenemos otra tabla que se va a llamar depósito, ¿sí? Depósito. Ese depósito también va a tener un nombre, va a tener una cantidad y no va a tener precio. ¿Por qué? Porque no necesitamos el precio porque el precio lo vamos a definir dentro del local, ¿no? Entonces, o bueno, por los proveedores, si tuviésemos una tabla que se llame proveedores. Bien, voy a organizar esto bien. Vamos a ponerle este tipo de cuadrícula. Bien, esto lo voy a centrar. Bien, perfecto. Tenemos un depósito. Ahora, supongamos que yo digo, remeras tengo dos nada más. Bueno, ¿qué hago? Voy al depósito, me fijo en la tabla de mi depósito y veo si tengo remeras, ¿sí? Si tengo remeras y digo, uy, mira, tengo 10 unidades. Bueno, yo podría pasar 10 remeras, ¿sí? Directamente para la tabla de ropa, ¿sí? Entonces, de esa forma se relaciona una tabla con la otra. No tan de esta forma, ¿no? Esto en base de datos es de otra forma, se hace con uniones y demás, pero bueno, ya eso es algo más avanzado, ¿sí? Pero a eso se refiere con relación entre tablas y a eso se refiere con tablas relacionales, ¿no? Porque yo podría tener ropa, ¿sí? Y podría tener esta tabla de depósito, la podría tener acá. Todo junto podría tener. Y esto que sea un mismo título. Yo podría poner acá ropa. Y acá le podría poner, por ejemplo, esto lo borro, lo uno todo, y acá podría poner nombre, eh, no sé, ropa, depósito, ¿no? Y acá que me diga cantidad en depósito. ¿Esto podría hacerlo? Sí, podría hacerlo. ¿Sí? Esto sí podría hacerlo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tenga, no tres productos, cuando yo tenga, no sé, 1500 productos, si yo tuviese que hacer una búsqueda y demás, sería mucho más lento, sería más complicado buscarlo. Por eso existen las tablas relacionales, porque permiten hacer una búsqueda mucho más rápida. Si nosotros seleccionamos y decimos, bueno, zapatillas, ¿tengo en depósito zapatillas? A ver, consulto la tabla de zapatillas, la tabla de depósito. Ah, sí tengo zapatillas, bueno, me traigo 10 para acá. Esa búsqueda y ese ingreso de producto lo va a hacer mucho más rápido que si yo tuviese todo dentro de una misma tabla. Y después vamos a hablar del tema de normalización, que justamente habla de tener una tabla bien estructurada, sin necesidad de tener todo en una sola e ir separándolas, ¿sí? Bien, espero que se haya entendido esto. Igualmente lo vamos a estar hablando en la semana, ¿sí? En alguno de los encuentros vamos a estar hablándolo bien, pero espero que me vayan siguiendo. Perfecto. A ver, vamos a continuar acá. Bien. Ahora bien, ¿qué es una base de datos? Porque le estuve hablando de tablas, estuve dándoles ejemplitos de base de datos, con qué lo podemos relacionar y demás, pero vamos a ver bien las características que tiene, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene una base de datos en realidad y bien conceptuada, ¿no?
Por ejemplo, colección organizada. Una base de datos es una colección estructurada de datos almacenada y gestionada de manera eficiente. ¿Sí? Por otro lado, gestión de información. Permite almacenar, recuperar, actualizar y administrar grandes cantidades de información de manera rápida y segura. ¿Sí? Múltiples usuarios. Múltiples usuarios pueden acceder y manipular los datos de forma simultánea de acuerdo a sus permisos. Miren qué interesante esto, ¿no? Integridad de datos. La base de datos garantizan la coherencia y precisión de los datos almacenados. Entonces, fíjense todas esas características, ¿no? Que tiene la base de datos, que tiene un gestor de base de datos, ¿sí? Yo ahora en un ratito les voy a mostrar un gestor de base de datos más o menos como para que vean con qué gestor vamos, con qué framework vamos a trabajar, con qué herramienta. Bien, vamos a hablar de qué es un registro. Yo más o menos les estuve mostrando qué es un registro, como veíamos acá en la hoja de cálculo. A ver si puedo esto moverlo, porque me está molestando. Ahí está. Acuérdense que un registro era igual a filas. Es todo lo que yo tengo dentro de una fila, ¿no? Eso sería un registro. Entonces, vamos a ver qué dice la parte conceptual. Fila de datos. Un registro es una fila en una tabla de base de datos que representa una entidad única. ¿A qué se refiere con entidad única? A lo que les decía anteriormente, que si yo hablo de ropa, adentro de la tabla tiene que contener ropa. Si hablo de animales, adentro tiene que tener animales, ¿sí? A eso se refiere con entidad única. Tiene que tener un único tipo de datos relacionados, ¿sí? Bien, información completa. Cada registro contiene todos los campos o atributos que definen a esa entidad, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Tiene que tener los campos y atributos que definen a esa entidad. Tiene que hablar sobre una misma, un mismo tipo, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Si hablo de ropa, tiene que ser ropa. Si hablo de animales, tiene que ser animales. Identificación única. Cada registro tiene un identificador único, como una clave primaria que lo distingue de los demás. Voy a hacer un parate acá y les voy a decir a qué se refiere la identificación única. La clase que viene, en la clase 2 vamos a estar hablando de claves primarias, ¿sí? Pero para que ustedes se den una idea, y se los voy adelantando, una clave primaria es una identificación única de ese registro. Por ejemplo, yo voy a ir acá al Excel nuevamente, y supongamos que quiero, a ver, voy a mover esto un poquito más acá. A ver si se mueve. Oh, no se mueve. Bueno, voy a eliminar esto de acá. Ahí está. Bien. Supongamos que yo quiero saber la zapatilla, qué número de producto es, ¿no? En vez de decir zapatillas, no sé si vieron que ustedes cuando compran un producto, compran una, no sé, sí, seguimos con la tienda de ropa. Una remera, por ejemplo, a ustedes les sale una etiquetita, y esa etiquetita tiene un código de barra con un montón de números. Bueno, eso sería como un identificador único. ¿Por qué? Porque ningún otro producto va a tener el mismo código de barra, ¿sí? Porque de esa forma ellos, los del local, pueden ir distinguiendo y si tienen que hacer un pedido, ¿sí? de más zapatillas o más remeras y demás, escanean el código de barra y se lo solicitan al proveedor y listo. No hay necesidad de estar colocándole el nombre, quizá en vez de poner zapatillas, ponemos solamente zapatilla, o en vez de zapatillas con Z ponemos con S. Entonces, para no errar ese tipo de cosas, o a la descripción, que tengamos que poner una descripción larga del nombre y demás, directamente con el código de barra. Y ya con el código, ya el proveedor sabe qué es lo que les tiene que enviar, o el mismo programa que ustedes tengan en el mismo gestor, les va a decir, bueno, esto cuando ustedes lo escaneen es una zapatilla, y de tal modelo, con tal descripción, tiene tanta cantidad y demás. ¿Sí? Entonces, eso sería una clave primaria. ¿Cómo se lo reconoce acá la clave primaria? Generalmente en base de datos se lo reconoce como ID. ¿Sí? ID o ID, ¿sí? Eso sería un identificador único. Y acá le podríamos poner 1, 2, 3, 4 y 4,
¿sí? O no, 3. Lo vamos a dejar en 3 porque tenemos 3 productos. Ok, ¿sí? Entonces, esto sería un identificador único. Yo esto sí lo, a ver, voy a poner así como está, y esto lo combino, y esto lo combino. Ahí está. Bien, entonces fíjense, este sería el ID de cada ropa, de cada tipo de ropa, ¿no? Si pongo zapatillas, sabemos que es el ID 3. Pongo remera, sabemos que es el ID 2. Y si pongo jean, sabemos que es el ID 1. Entonces, ese sería el identificador único. ¿Qué ejemplo tenemos como identificador único? Nuestro DNI. Nuestro DNI es un identificador único. O la patente de un auto. La patente de un auto también es un identificador único del auto, ¿no? Entonces, a eso se refiere con identificador único. Y todas las tablas que ustedes vean en un gestor de base de datos tienen que tener un ID sí o sí. ¿Sí? Y bueno, se lo voy diciendo como para que lo tengan en cuenta de que vamos a ir viendo la clase que viene. Bien, conjunto de registros. Una tabla está compuesta por múltiples registros que contienen información relacionada. ¿A qué se refiere eso? Si yo pongo un ID 3, pongo zapatillas y pongo 10 y pongo un precio de 12,20, ¿sí? Ya tengo un registro y está relacionado entre sí. ¿Por qué? Porque nosotros si lo vemos entendemos que la zapatilla tiene 10 unidades y sale 12,20. ¿Sí? Es todo lo que contiene, todos los datos que contiene ese producto. Por eso es que tienen que estar relacionados entre sí. Yo no le podría acá, por ejemplo, poner una fecha de nacimiento. ¿Sí? No lo podría hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a decir, bueno, sí está bien, pero precio es esto. ¿Sí? O sea, como que no se entiende. Entonces siempre tiene que estar relacionado entre sí ese tipo de datos y esos registros. Bien. Bueno, hasta ahí con el tema de los registros, ¿no? Ahora, ¿qué es un campo? Un campo, como yo les había dicho antes, acuérdense, era la parte vertical, ¿no? Si yo me apoyo acá, fíjense cómo se marca en el Excel, cómo se va marcando. Todo lo que yo estoy marcando es un campo, ¿sí? O columna, como le quieran decir, pero yo les recomiendo que aprendan la palabra campo. Bien, entonces fíjense, ¿qué dice sobre los campos? A ver, ¿qué es un campo? Primero, texto, campos que almacenan información de texto como nombres, descripciones o direcciones, ¿sí? O sea, el campo puede contener texto, ¿sí? El campo también puede contener tipo de dato numérico, ¿sí? Campos que contienen valores numéricos como edades, precios o cantidades. Es más o menos lo que estábamos haciendo en la tabla. Puede contener fechas el campo campos que registran información de fechas y horas, como fechas de nacimiento o de registro, ¿sí? Y multimedia, campos que pueden almacenar archivos de imagen, audio o video relacionados con cada registro. Y entonces fíjense que puedo poner un montón de tipos de datos dentro de los campos, pero siempre tienen que estar relacionados con la información siguiente, ¿no? O con la columna siguiente. Yo no, es lo que les decía anteriormente, si hablo de países no puedo hablar, por ejemplo, de alumnos. No, tengo que relacionar todo bien, ¿no? Si hablo de países, ahí pongo Argentina, Canadá, ta, 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 ta. Ahora, si yo quisiera esos países relacionarlo con los alumnos, directamente lo que haría es crear un campo en los alumnos que diga país y llamo a la tabla de países y voy trayendo hacia la tabla de alumnos. Ahí sí se puede hacer, ¿sí? Bien. Bueno, esto más o menos era lo que les venía diciendo, tipo de campos en base de datos, texto, almacena información alfabética como nombre, descripción y direcciones, numérico, contiene valores numéricos como enteros, decimales y moneda, fecha y hora, registra fechas, horas y marcas de tiempo para eventos y transacciones, binario, almacena datos multimedia como imágenes, audio y video en formato digital. ¿Por qué se le dice binario? Porque se le pone un número binario como dato, ¿sí? Porque no podemos poner una imagen en el gestor. Tenemos que colocar un número binario que se va a reconocer como cierta imagen, ¿no? Bien, ahora pasemos a los beneficios de la base de datos. ¿Cuáles son los beneficios que tiene nuestra base de datos? Por un lado tiene eficiencia. Las bases de datos permiten un acceso y procesamiento de datos más rápidos y eficientes, ¿sí? Integridad de datos. Mantienen la coherencia y precisión de los datos a través de reglas y controles.
Es lo que yo les digo, si estamos hablando de una cierta estructura en nuestra tabla, ¿sí? No nos va a permitir, por ejemplo, poner texto en un número o en una celda que permite tipo de datos numéricos. No vamos a poder poner texto. ¿Sí? Es muy estricto en ese sentido el gestor de base de datos. Bien, seguridad ofrece el mecanismo de seguridad y control de acceso para proteger la información. Ustedes van a poder ser administradores de una base de datos, van a poder ser editores, gestores, lectores, ¿sí? Van a tener, van a tener diferentes tipos de privilegios dentro de un gestor de base de datos. El administrador va a ser quien se va a encargar de dar esos privilegios a otros usuarios, ¿sí? Y por otro lado tenemos escalabilidad. Puede manejar grandes volúmenes de datos y soportar un crecimiento continuo, ¿sí? Yo podría tener millones y millones de registros y no va a pasar nada. Los gestores de base de datos trabajan de manera muy rápida, entonces no voy a tener problemas a la hora de cargar y cargar y cargar información, ¿sí? Bueno, eh, por otro lado, ya terminé con la parte de la presentación, quisiera contarles qué tipo de gestores de base de datos existen, ¿no? Nosotros tenemos, por un lado, vamos a buscar acá en Google, por ejemplo, vamos a poner Oracle, ¿sí? Oracle es, fíjense que acá está, si alguno conoce de base de datos o está interiorizado en la materia, Oracle es una empresa muy grande, ¿sí? Muy grande y muy importante, eh, que tiene un gestor de base de datos muy bueno, que incluso lo utilizan en muchos bancos, ¿sí? Los bancos utilizan Oracle por la cantidad de volúmenes que permite, de volúmenes de datos que permite, por la seguridad que da Oracle y demás. Lo que tiene de malo esta empresa es que es muy cara. ¿Y a qué me refiero con cara? Que cobra en dólares mensuales y no son $10. Quizá cobra $100 mensuales o $200 mensuales dependiendo el, el tamaño, ¿no? de su base de datos. Incluso, igualmente existe una parte gratis, ¿sí? De Oracle, pero todo, toda cosa gratis, cuando llega a un límite, empieza a cobrar, ¿sí? Así que bueno, nosotros en nuestro caso no vamos a usar Oracle, ¿sí? Por otro lado, existe SQLite, ¿sí? Como otro gestor de base de datos, que es muy sencillo de usar, es muy sencillo, es muy ligero, es rapidísimo, pero lo que tiene de malo es que es muy limitado. Si nosotros empezáramos a crecer en volúmenes en nuestra base de datos, SQLite no sería una opción para utilizarlo. ¿Por qué? Porque tiene un límite, como les decía. Entonces va a llegar un momento que no les va a dejar cargar más datos. Entonces descartamos SQLite, no lo vamos a usar. ¿Sí? Después tenemos el famoso SQL Express. Express, ¿sí? SQL Server sería, perdón, SQL Server Express, que es muy bueno, pero también pasa lo mismo. Cuando llegamos a cierto límite, empieza a cobrar, ¿sí? Por eso es que tampoco lo usamos. ¿Cuál es el gestor con el que vamos a trabajar? ¿Cuál es el gestor de base de datos con el que vamos a trabajar? Es con MySQL, ¿sí? MySQL es un gestor en el cual nos sirve para desarrollo web, nos sirve justamente para fusionar con Python. Es gratis, ¿sí? Tiene una comunidad muy grande, porque MySQL fue, muy, fue y es muy famoso, ¿sí? Y mucha gente lo prefiere. ¿Qué tiene de malo como desventaja? Que MySQL ahora es de Oracle. ¿Sí? Oracle compró MySQL. Entonces, bueno, también tiene un límite, pero empieza a ser pago. Pero créanme que les permite crear una gran cantidad de muy buen volumen de datos, así que de manera gratuita, así que por eso elegimos esta opción y además porque creemos que es el lenguaje por ahí más fácil de aprender a usar, ¿sí? Así que vayan anteriorizándose, vamos a utilizar MySQL como gestor de base de datos eh, y vamos a estar usando una herramienta para esto que se llama SAMP, ¿sí?
SAMP, yo acá ya lo tengo instalado. Fíjense, SAMP Control Panel. Esto no me hagan caso de lo que voy a hacer, pero porque ya lo vamos a ver cómo funciona, pero quiero mostrarles cómo sería la interfaz, ¿no? Fíjense que usa servidores de Apache y de MySQL, así que le tendría que dar Start a los dos botones. Vamos a esperar a que cargue. Y una vez que carga, vamos a ir a Admin. Perfecto, vamos a esperar a que cargue. Fíjense que lo abre como si fuese una página web, pero lo trabaja en localhost, o sea, sería en un servidor local, en nuestra computadora está trabajando, ¿sí? Así que es todo nuestro. Bien, y fíjense, yo acá les voy a mostrar un modelito que tengo. Quiero ver si tengo datos acá. A ver, tengo una biblioteca acá, por ejemplo. Bien, perfecto. Fíjense que tengo en esta base de datos llamada biblioteca, tengo tres tablas. Fíjense, una tabla llamada autores, una tabla llamada libros y una tabla llamada préstamos. Si yo entro, por ejemplo, en autores, ¿sí? Presiono, fíjense que tengo una tabla armada. Fíjense que es exactamente lo mismo que les estaba mostrando en Excel, ¿sí? Desde acá, fíjense, estos serían, vamos a nombrarlo de esta forma. ¿Cómo se vería estructurado? La entidad, que era lo que les había nombrado al principio, entidad, sería el nombre autores. Eso quiere decir que la tabla se llama autores, ¿sí? Ahora, fíjense que tenemos un ID que se llama ID autor, ¿sí? Que sería el identificador único, acuérdense de eso, sería el identificador único. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Y después tenemos otros atributos o nombre de ese campo, sería, ¿sí? Nombre, apellido, nacionalidad y año de nacimiento. Acuérdense que la parte vertical, ¿sí? Vertical, de arriba hacia abajo, es un campo o columna, ¿sí? Fíjense que en este tengo todo relacionado con los autores, ¿no? Gabriel García Márquez, F. Scott, Jane Austen, bueno, y otros nombres más, con una nacionalidad cada uno, nacionalidad de Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y demás, año de nacimiento, su año de nacimiento, y fíjense cómo sería el tema del registro. ¿Cuál era el registro? ¿Se acuerdan? Era la fila, ¿sí? Cada fila. Entonces, supongamos que quiero ver esta fila. Digo, bueno, a ver, el ID 4 corresponde a Víctor Hugo, que es de Francia y nació en 1802. Entonces, fíjense cómo se relaciona todo eso, ¿no? Cómo se relaciona todo ese registro o esa fila, ¿sí? Así que bueno, eso es muy importante. Por otro lado, tengo otra tabla que se llama libros. Ven que yo lo único que tengo que hacer en este gestor es cliquear nada más y ya está, ya me muestra mi tabla. Fíjense que acá tengo lo mismo, ID libro, título, Cien años de soledad, El Gran Gatsby, Orgullo y Prejuicio, Los Miserables y Crimen y Castigo, género, fantasía, drama, romance, drama, suspenso. Fíjense que hay dos veces drama y drama, ¿sí? Eso después podemos empezar a jugar con eso, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque permite colocar dos veces drama. Lo permite hacer. Lo que no permite es que yo ponga un número acá. Yo no podría poner 20. O sí podría, pero no lo va a tomar como un entero, lo va a tomar como texto. ¿Sí? A ese 20. Bien, ya lo vamos a ver a eso después. Y el año de publicación. Entonces, si yo veo un registro, digo, bueno, digo que el identificador único 3 es Orgullo y Prejuicio, de un género romance y de un año de publicación en 1813. ¿Sí? Entonces fíjense otra vez cómo está todo relacionado. Y después les voy a ir adelantando algo, que después vamos a ver cómo son las tablas relacionales y demás, pero si yo voy a la parte de préstamos, fíjense cómo relaciono acá en préstamos. Fíjense, tengo ID préstamo, que es el ID principal, identificador único de esa tabla llamada préstamos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Pero después tengo acá uno que se llama ID libro, 1, 2, 3, 4, 5. Ese ID libro corresponde a la tabla libros. Y después ID autor, 1, 2, 3, 4, 5, corresponde a los ID de la tabla autores. ¿Sí? Y acá tenemos fecha de préstamo y fecha de devolución. Entonces, de esa forma es como se relacionan las tablas entre sí. A eso se refiere con tablas relacionales. Ya lo vamos a ir viendo, no se asusten, esto se ve con tiempo, se ve
en clase, ¿sí? Clase 1, clase 2, clase 3, o sea, vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo un poquito más con profundidad todo esto, ¿sí? Pero ahora quería mostrarles más o menos cómo es este gestor, ¿no? Ahora, para asustarlos un poco más, vamos a autores, ¿sí? Y fíjense que si yo quiero, puedo ver, acá yo estoy examinando y me muestran los datos que tengo adentro de la tabla. Pero yo si quisiera podría ver la estructura, podría ver cómo está estructurada esta tabla, ¿no? Porque dijimos que los gestores de base de datos lo que hacen es crear tablas estructuradas. ¿Y a qué se refiere eso? Miren, vamos a estructura. En estructura, fíjense que dice y de autor, ¿sí? Y tiene una llavecita amarilla. Tiene una llave amarilla. Esa llave amarilla es una clave primaria, que se lo dije más temprano, ¿sí? Es una clave primaria. Ya vamos a ver de qué se trata. Y fíjense que es de tipo int. ¿Qué significa int entero? ¿Sí? Todas las claves principales siempre tienen que ser tipo entero, ¿sí? Bueno, fíjense, nombre, apellido, es de tipo varchar. Varchar se le dice al texto, ¿sí? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero se le dice al texto. El texto en MySQL se le dice varchar, ¿sí? Nacionalidad, char también, porque va a ser tipo texto, y año de nacimiento entero, ¿por qué? Porque va a ser un entero, va a ser 2013, 1987, 1990, siempre son números enteros ese año, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que también lo que tiene, además de eso, que este gestor a ustedes les permite, por ejemplo, cambiar de información que tengo acá adentro. Por ejemplo, supongamos que en vez de nacionalidad, eh, bueno, no, esta la estructura no la voy a cambiar porque me gusta cómo está. Pero supongamos que venimos acá a la tabla, ¿no? Y tenemos acá que Gabriel García Márquez es de Colombia. Supongamos que yo no quiero que sea de Colombia, quiero que sea de Argentina. Bueno, lo que puedo hacer es poner acá donde dice editar, ¿sí? Y fíjense que me va a dejar colocar, en vez de Colombia, colocar Argentina, ¿sí? Y nada, ¿ok? Voy a colocar continuar. Y fíjense qué rápido que es, me dice que la fila ya está afectada, y fíjense que ahora dice Argentina. Entonces, Gabriel García Márquez es de Argentina. Lo voy a cambiar de vuelta porque no es de Argentina, es de Colombia, así que vamos a poner acá Colombia, ¿no? Así mantenemos nuestra tabla como tiene que ser. Perfecto. Volvemos a Colombia nuevamente. Ahora fíjense que también tenemos otra pestañita que se llama SQL. ¿Qué me va a permitir SQL? ¿Sí? Escribir código, como en programación, escribir código, ¿sí? Fíjense que acá ya les está dando como un ejemplo que dice select asterisco from autores. Bueno, ya lo vamos a ir viendo, ya vamos a ir viendo cómo escribir en MySQL código, porque en sí ustedes, si son administradores de base de datos el día de mañana, van a trabajar mucho con código, ¿sí? Así que tienen que conocerlo, porque incluso, perdón, en los exámenes parciales y demás, hacemos escribir código, ¿sí? Bien, acá podría, por ejemplo, buscar, si quiero buscar algún valor específico. Acá tengo para insertar datos dentro de mi tabla de autores. Supongamos que quiero hacer un nuevo autor, ¿sí? Que sea de nombre y apellido, no sé cómo me llamo yo, Jeremías Rivarola. ¿Sí? Le voy a poner que soy argentino. Argentino. Año de nacimiento, 1987. Y pongo continuar. Perfecto. Fíjense cómo es el código de SQL. Inserinto, autores, y toda esta línea de código larga, ¿no? Que ya la vamos a ver con profundidad, pero bueno, ahí les muestra cómo se crea ese SQL. Entonces, si vamos a examinar nuevamente nuestra tabla, fíjense que tengo un Jeremías Rivarola, argentino 1987, y que tengo el ID 6. ¿Sí? Esto lo voy a borrar porque no lo quiero más. Perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjense qué fácil que es este gestor, qué intuitivo, qué rápido que es, ¿no? Bien, por otro lado tenemos privilegios, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo soy root, el root significa administrador, así que yo tengo todos los privilegios, ¿sí? Tengo tipo global y tengo privilegios, todos los privilegios, ¿sí? Así que por ese lado no me preocupo. Fíjense que tengo acceso a el nombre del servidor, al 127.0.0.1, que es lo mismo que decir localhost o 2.2.1, ¿sí? Eh, Después tenemos, bueno, operaciones,
seguimientos, disparadores. Tenemos un montón de opciones que ya la vamos a ir viendo con más detalle. Pero bueno, quería más o menos mostrarles cómo era el gestor, la herramienta, el framework que vamos a utilizar para utilizar este maravilloso gestor que es MySQL. ¿Sí? Bueno, seguramente en la semana vamos a estar haciendo un par de actividades. ¿Sí? Yo les estoy diciendo esto porque esta clase está siendo grabada y seguramente se va a subir aproximadamente el viernes. ¿Sí? Entonces, a lo mejor lo ven después de que nos veamos o el mismo viernes que nos vamos a ver. Entonces sería bueno que participemos juntos de esas actividades para ver cuánto están entendiendo de esto. Igualmente vamos a volver a refrescar esto porque no es tan fácil de aprender a la primera, así que no se hagan ningún problema. Bueno, chicos, dicho esto, eh, esto fue la clase de base de datos, la primera clase de base de datos, eh, comisión CID. Espero que les haya sido útil, ¿sí? Cualquier cosita nos vamos a estar viendo en los sincrónicos, vamos a estar hablando, pueden escribir en el chat, ¿sí? De paso quisiera recordarles que para esta semana, a ver, espérenme un cachito que vuelvo a entrar, vamos al campus directamente, perfecto, base de datos, bien, vamos a la clase 1. Bien, les quiero recordar que tienen como enlace externo, ¿sí? Tienen partes de una tabla en base de datos que si entran pueden ver con más detalle sobre lo que estuvimos hablando, ¿no? Bueno, fíjense que acá habla un poco más explayado sobre registros, índices, controles, penetración, referencias, ¿sí? Igualmente este no es tanto el que les quería mostrar, sino, a ver si es este. A ver. No, tampoco este no es. Acá, perdón. Partes de una. No. ¿Dónde está? Ah, no, porque está oculto. Bueno, ya después los voy a dejar visible para que lo tengan como estilo machetito. Pero fíjense que es más o menos lo que les venía hablando, ¿no? Fila registro, columna campo, ¿sí? Datos, ¿sí? Datos. Todos los datos van dentro de esa tablita. Un ejemplo práctico, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo con más detalle el día viernes seguramente. Después tenemos, bueno, campos, tipos y propiedades, tipos de datos, ¿sí? Texto, nota, numérico, fecha y hora. Sí, tenemos un montón de ejemplitos, así que bueno, seguramente lo vamos a ir viendo con más detalle. ¿Sí? No se asusten, pero bueno, más o menos les voy adelantando qué es lo que vamos a ir viendo en estos días. Bueno, chicos, sin más, nos vemos la próxima clase. Espero que les haya servido. Así que bueno, chau, chau.